que debe dictarse un decreto supremo explicando las razones, comunicarse en 24 horas a la Asamblea Legislativa y esta aprobar, modificar o rechazar esa disposición, lo cual nos lleva a esta situación. La oposición en la Asamblea Legislativa, por mayoría absoluta, aprobaría ese estado de excepción o utilizaría ese medio para hacer cuestionamientos y deslegitimar y desgastar más aún a su adversario. Entonces no hay un lenguaje sincero. Una de las razones por las que el gobierno tampoco ha tomado esa decisión antes es justamente porque no tiene el rango de partido dominante con esa presencia en la Asamblea Legislativa. Y debe cuidarse, por supuesto, de no cometer el error de dictar un estado de excepción y que resulte un fracaso a las 72 horas en la Asamblea Legislativa, ¿no? Por eso es que el gobierno del Estado ha estado optando por otro tipo de acciones que tienen que ver con corredores humanitarios, vuelos alternativos, intentos de despejar las vías allí donde no se derrame sangre o las consecuencias no sean de mucha violencia, y esto también en el entendido de que tanto la Relatoría de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han estado insistiendo en que debe respetarse el derecho a la protesta como un ejercicio de los otros derechos de asociación y de libre expresión. Sabemos, por supuesto, que la ciudadanía también está afectada y el daño económico es cuantioso, pero la situación política es muy compleja. La postura de Evo Morales es de tremenda intransigencia y está cifrada como última esperanza en desatar la violencia. Le conviene que haya un saldo trágico y eso podemos saber cuándo empieza, pero no cuándo termina. Esa es la situación delicada y eso contribuye, por supuesto, a una mayor desinstitucionalización y a una anomia que puede prolongarse mucho más en el tiempo en el Estado boliviano. ¿Qué es un estado de excepción? Para que entienda la población en palabras sencillas, Ricardo. En realidad es un tratamiento que unas facultades que se le da al Ejecutivo para que enfrente situaciones de invasión externa, desastres naturales o conmoción interna. En este caso estamos hablando de una conmoción interna que por conflictos sociales se altere significativamente la paz social, y este recurso que le otorga la Constitución para reponer el orden público puede estar focalizado en una región o ser nacional. Tenemos que también comparar que el tratamiento de este estado de excepción es diferente del de la Constitución republicana, que era mucho más represor. En este caso tenemos un estado de excepción más preventivo. Anteriormente, con la Constitución republicana, inclusive se autorizaban los destierros, es decir, los confinamientos, no los destierros, ¿no? Y una serie de medidas que ahora, por supuesto, no están. El plazo era de 9 meses, ahora es de 3 meses, ahora es de 2 meses máximo. Y antes podía darse con la autorización del Congreso por más de una vez, ahora solamente una vez por año. Entonces, pero está librado a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Quiero que escuchemos lo que dijo Oscar Montes Barzón respecto a esta reunión también entre autoridades y gobernadores con el gobierno central. Escuchemos, el gobernador de Tarija se pronunció sobre los bloqueos y sobre el tema del estado de excepción. Trópico Cochabambino y que tiene cercado al departamento de Cochabamba, pero como es el corazón de Bolivia, perjudica a todo el país. Por lo tanto, la exhortación que se ha hecho al gobierno nacional es que dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado y las atribuciones propias del gobierno nacional se garantice la libre transitabilidad en el país. Esa es la recomendación que se le ha hecho al gobierno nacional de manera unánime. No estamos en camino a una balcanización, gobernador, porque bueno, ya el Chapare prácticamente es un territorio sin ley, sin Estado, no hay gobierno. Bueno, eso lo sabíamos hace mucho tiempo, de que habían zonas del Chapare donde no ingresan ni la policía ni el ejército. Hoy está claro de que
el Chapare es un territorio que está fuera del control del Estado boliviano. Por lo tanto, se le ha exhortado al gobierno nacional a que pueda tomar todos los recaudos para garantizar el pleno ejercicio de las libertades democráticas en ese territorio. ¿Se debe declarar estado de excepción en ese...? Se debe sacar la fuerza. Se ha planteado de que se declare un estado de excepción regional, local, ¿no? Para evitar de que la escalada de violencia que se está viviendo en los últimos días, que no solo ha afectado ya a las partes en conflicto, sino a civiles y también a la prensa, que se pueda evitar aquello. Evo rechazó un posible estado de sitio, sin embargo, él en el 2008 hizo un estado de sitio para agarrar a Leopoldo Fernández del Beni. No, está claro de que él en estos momentos tiene que someterse a lo que establece la norma. Él no está en condiciones de poner ninguna situación, no está para poner condiciones. Él tiene que someterse, como todos los bolivianos, al cumplimiento de lo que manda la ley. Bueno, más bien que hubo esa actitud humanitaria, ¿no? Creo, de ambas partes, pero fíjense de que eso indica de que no hay vigencia de plenos derechos, ¿no? Cada uno está tomando rehenes y que estaríamos en una guerra interna. Por lo tanto, es crítica la situación y yo creo que el presidente no va a tener otra que asumir una medida mucho más dura, mucho más drástica para evitar la escalada de violencia. ¿Se va a dictar estado de sitio? ¿Se ha hablado algo en la reunión de La Paz? No, eso es una atribución exclusiva del presidente, pero se le ha sugerido. Varios gobernadores y otras autoridades le han sugerido de que haya la posibilidad de un estado de sitio localizado, ¿no? Para evitar la escalada de violencia. En Tarija hemos recuperado aproximadamente 26. Palabras del gobernador. Hay un consenso, una petición unánime. El presidente tiene que escuchar a las autoridades electas también por voto, tiene que escuchar al pueblo. ¿Qué es lo que debe ocurrir, Ricardo? Esta es una situación esencialmente política. Si analizamos con serenidad, vamos a poder rescatar estos elementos objetivos, ¿no? Evo Morales está atrincherado en el Chapare, no ha repercutido su bloqueo ni la adhesión a sus propuestas a nivel nacional. Pero el bloqueo que ha instalado es significativo en términos de presión política y daño económico. Si el gobierno cede ante este chantaje electorero, vamos a inferirle un grave daño a la institucionalidad democrática, porque eso va a suponer un estado rehén de una dirigencia política que va a querer imponer nuevamente, es decir, su influencia política por encima de la decisión ciudadana o la legitimidad de posturas al respecto. Jurídicamente se puede hablar de que se puede enfrentar esto con un estado de excepción, ¿no? Y jurídicamente también se puede mencionar que el resto de la ciudadanía tiene derecho a la libre locomoción, a la circulación y que, bueno, no puede ser privada de su derecho al trabajo, etcétera, porque todos los derechos son transversales e igualmente importantes unos y otros, así como lo es para las Naciones Unidas y para la Comisión Interamericana este derecho a la protesta. Para los ciudadanos también es importante su derecho al trabajo, su derecho a la circulación. Pero el tema es analizar cuáles serían las consecuencias políticas de desatar la violencia o haberlo hecho ya antes, digamos hace una semana. Si hace una semana se hubiera intervenido y se hubiera desatado la violencia con saldos fatales, probablemente hubiéramos estado en una conmoción social mayor. Ahí radica el elemento, no es una cuestión de debilidad del Estado, es una cuestión de cálculo político para inferirle el menor daño a una posición política que está alimentándose de la violencia y la anomia, ¿no? Este es el asunto. Entonces, ahora yo calculo que este bloqueo está en su cresta y prácticamente en declive, como que ahora, ante el discurso del presidente, Evo Morales ya se ha planteado proclive a el diálogo, porque entiende que si se interviene, ¿no? Y la justicia recae sobre él, ese va a ser el acabose de sus posturas, ¿no? Entonces, es una especie de pulseta de hecho política que no permite siempre que sea el derecho el que domine la situación, porque infelizmente todos han jugado a la desinstitucionalización. Desde el 21F, que negó el voto ciudadano, hasta el 2019, que con el argumento del fraude se renegó violentamente al Estado y de entonces al gobierno,
Entonces aquí todo el mundo descalifica a todo el mundo y ese es el peor escenario para recuperar la institucionalidad democrática. Entonces, ojalá que esto que está pasando y que ahora ya se podría, ante la actitud firme del gobierno, llegar a un diálogo o despejar el bloqueo sin mucho daño, esto nos lleve a la normalidad. Ajá. Hace unos minutos posteó Evo Morales esto. ¿Qué dice en su cuenta de ex Evo Morales? Habla justamente sobre lo que ha referido el presidente Arce Catacora con relación a lo que significa este mensaje presidencial. Evo Morales dice, en su reciente mensaje, Luis Arce no dice una palabra del intento de asesinato ordenado por su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Como expresidente, sé que si quien preside el Estado no desautoriza a su ministro, es porque estaba en conocimiento y de acuerdo con sus acciones. Por otro lado, en lugar de llamar a un diálogo para resolver el conflicto que amenazó, que comenzó, dice, mucho antes de la marcha para salvar Bolivia, Arce lanza amenazas contra el pueblo movilizado. Cualquier acto de violencia será en su entera responsabilidad. Solo el diálogo sincero resolverán los graves problemas que tiene en la actualidad el país. Ricardo, no hay un discurso conciliador, ¿no? No hay un mensaje conciliador. La única salida para Evo Morales es la violencia. No hay otra. Es decir, todas las demás están cerradas. Por eso es su desesperación y fruto de este atentado, entre comillas, que se relata desde el domingo y que, bueno, tiene dos versiones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está detrás? Primero, que no es probable que el gobierno hubiera intentado eliminarlo físicamente porque no le conviene al gobierno una situación de esta naturaleza. Está haciendo grandes esfuerzos para que no se desate la violencia. Sería pues suicida, demencial que esto hubiera pasado, ¿no? Pero sí el relato del magnicidio le favorece en su deseo de incrementar la polarización y la radicalización. Lo ha hecho. Ha logrado que eso ocurra. Y luego ha cambiado la agenda mediática porque se ha dejado hablar de los cuestionamientos de su desportillada integridad y ahora se habla del magnicidio, ¿no es cierto? Y luego ha tenido un efecto en la confianza civil y en la de las instituciones, deslegitimando al gobierno que le interesa muchísimo. Esto tiene además repercusiones electorales, porque un líder que se victimiza, por supuesto que aumenta su probable caudal electoral, ¿no es cierto? Pero además esto ha creado mayor movilización ciudadana solamente en ese ámbito del Chapare y sus lugares aledaños. Pero por otra parte ha retrasado las soluciones reales y está contribuyendo a la descomposición social. Entonces, por eso es que yo pienso que está en la cúspide, está en la cresta y de aquí en más esto no se va a fortalecer, va a decaer y la intervención del gobierno tiene que ser muy inteligente para lograr desbloquear sin generar violencia, sin causar daños significativos o violentar derechos humanos, de tal manera que pudiera ser cuestionado también por los organismos internacionales y deslegitimarlo ante la opinión pública. Hay, sin embargo, algunos parlamentarios que no están de acuerdo con el estado de excepción. El caso de la senadora Barrientos, que habla justamente de este tema. Escuchemos. La denuncia sobre la propiedad del vehículo que estaba manejando Evo Morales la ha hecho Jairo Guiteras, que es parlamentario nuestro. Hemos estado de manera permanente fiscalizando este tipo de hechos de corrupción. Además, la denuncia del diputado Guiteras no solamente está en el ámbito de PDVSA, sino de la personería jurídica del MAS. Es decir, la ley de organizaciones políticas prohíbe cualquier tipo del MAS. Entendemos el diputado Guiteras está trabajando intensamente en el armado del proceso. Él nos ha anunciado también que va a hacer declaraciones el día de hoy respecto a esos temas. Entonces, primero, ningún país extranjero debe tener injerencia sobre asuntos políticos nacionales y sobre asuntos de Estado en Bolivia. Segundo, exigimos al gobierno nacional haga respetar el ordenamiento jurídico vigente. Y tercero, Evo Morales le debe explicaciones de muchos sentidos al país. ¿Cómo es posible que un exmandatario, jefe del partido político hoy más grande del país,
tenga vehículos de PDVSA, que es una empresa petrolera de Venezuela. Que explique Maduro al pueblo venezolano por qué hay vehículos a disposición de ciudadanos bolivianos que además empiezan a balear a la Policía Nacional desde esos vehículos. Es una cosa muy compleja la que se está viviendo y exigimos una investigación con resultados, no solamente palabras, sino resultados. Mira, primero, el Tribunal Supremo Electoral tiene que tener primeza en sus decisiones. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho, si hay una investigación y demuestran que ha habido financiamiento, podemos quitarle el siglo. No. El tribunal es un órgano independiente que tiene la capacidad de solicitar información a cualquier órgano, revisar los estados de cuenta, porque es simple. Si nosotros desde Comunidad Ciudadana recibiéramos 10 bolivianos de cualquier extranjero, nos quitan la personería de la alianza, de manera inmediata. Pero en el caso del MAS no. Entonces hay que revisar las cuentas aporte por aporte a todos los partidos, porque eso no puede pasar. La ley de organizaciones políticas es clara y esto tiene que ser inmediato. Recibes plata que no es tuya, es inmediato. Chao. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral tiene que responder muchas cosas. Nosotros estamos haciendo una solicitud de informe respecto al empadronamiento biométrico que se está realizando, que ya se ha realizado. Nos sorprende que haya partidos que sacan personería en nada cuando es un proceso demasiado... Ya lo que está haciendo es demasiado grosero. Yo creo que el gobierno tiene que tener mucha dureza con las determinaciones que va a tomar. El estado de excepción es determinación solo del gobierno. Yo como cochabambina no quiero la muerte de ningún cochabambino, ninguno. El estado de excepción involucra muerte y eso es lo que más me preocupa de dictar un estado de excepción. Entiendo que la circunstancia está empujando cada día más a tener que sacar a las Fuerzas Armadas y eso siempre es peligroso, es darle a Evo Morales lo que quiere, es una cosa que hay que discutir y debatir. Yo haré lo que el pueblo cochabambino me diga que haga y yo voy a estar al lado del pueblo cochabambino que hoy necesita de todo el apoyo de Bolivia para salir de este bloqueo criminal al que nos ha sometido Evo Morales. Dos temas que marca la senadora Barrientos. Por un lado, el tema del estado de excepción, que dice no estar de acuerdo, es romper la democracia, es peligroso sacar las Fuerzas Armadas. Y segundo, es referido a la posibilidad de que este vínculo con PDVSA, que ha desvelado el vehículo que maneja Evo Morales, no podría ser que pierda la personería jurídica el MAS. Ricardo, para cerrar. Sí, esto nos está mostrando cómo no hay acuerdo al interior de la Asamblea Legislativa y entre la oposición hay muchos votos que se van a dar en contra del decreto de estado de excepción si es que acaso se declara y somete a consideración de este órgano del Estado, ¿no? Entonces, por eso mismo es que el gobierno tiene que apelar a otro tipo de respuestas y probablemente sea lo mejor para evitar que el saldo sea lamentable, ¿no? En cuanto al financiamiento, cierto es que se necesita que todos los partidos tengan la suficiente autonomía y la solvencia en sentido de no depender de financiamiento, ¿no? Pero es incidental esto al tema porque sabemos que los partidos de oposición tienen el auxilio de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Hay un fuerte soporte y esto no se va nunca a poder esclarecer ni se va a poder transparentar, sino a través de un ejercicio ético de la política leal con la democracia, y eso tanto para la izquierda y como para la derecha. Lo importante no es el financiamiento que ayude a ponerle trabas al gobierno para generar un relevo. Lo importante será seducir a la ciudadanía con propuestas, con programas que nos lleven a una cultura política que en forma pacífica nos haga escalar en civilidad, en desarrollo económico, en progreso. Esto es lo que quiero llamar la atención, ¿no? Yo ya estoy viendo que la ciudadanía, con este descontento que manifiesta hacia los bloqueos, por ejemplo, está evolucionando políticamente. Le está costando muchísimo este perjuicio, este daño económico, este encarecimiento de la vida, y esto que lo vamos a ver más adelante con cifras en rojo para las exportaciones, pero la ciudadanía está empezando a rechazar de manera categórica estas acciones de hecho, y eso significa un paso más en evolución política, porque la próxima tienda política que quiera optar por esa medida lo tiene que hacer solamente en el último extremo y para fines nobles, no para una candidatura. Muy bien. Gracias, Ricardo, por este contacto y gracias por este análisis esta noche. Estaremos justamente atentos a ver qué es lo que ocurre dentro de la decisión que pueda tomar el presidente. Y finalmente,
lo que se está diciendo en las redes, que están preparando operativo, ¿no? Operativo para Todos Santos. Tengo un documento, perdón, no lo pasé a producción, este último documento, de que justamente tiene que ver con un bono que le van a otorgar a los policías, ¿no? Para justamente ir a estos puntos de bloqueo. ¿Qué dice este decreto supremo, el 5265, que habría emitido el presidente? Decreta, artículo 1, dice, se establece el reconocimiento económico al esfuerzo que será entregado en la gestión 2024 a favor de las servidoras y servidores públicos de la Policía Boliviana que ejerzan su misión, dice, constitucional en situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad física de acuerdo a reglamentación. Se está tratando de intervenir los bloqueos con policías conscientes que podrían estar en riesgo su integridad. Sí, la verdad es que la desproporcionalidad que se ha visto en el uso de la fuerza ha sorprendido y conmovido a mucha gente, ¿no? Porque habían escenas en que los policías se salvaban de dinamitas por segundos, ¿no? Y bueno, los saldos, más de 70 policías, es decir, víctimas, 60 más o menos policías, revela que es el ejercicio de una profesión de alto riesgo que supone un gran esfuerzo y que debe ser reconocida por la sociedad, ¿no? Ojalá que esto no sea necesario, que la policía solamente cumpla un papel preventivo, eso sería lo deseable. Como no podemos nosotros cambiar como personas, como ciudadanos, tratamos de cambiar gobiernos o instituciones. Esto es lo equivocado. Es decir, tenemos que cambiar las personas y muchas veces lo he dicho, los partidos políticos tienen en esencia la característica del encuadre legal, tienen obligación de cumplir la Constitución y las leyes. Si no lo hacen, no pueden ser una buena oferta para el elector, ¿no? Entonces no es aquí con violencia, con caprichos, con candidaturas perpetuas que se va a resolver esto, sino con una consciente evolución social, civilidad, cumplimiento de las normas y respeto de las instituciones. Ajá. Es justo, pero que se pueda dar un bono cuando el rol constitucional de la policía es eso, resguardar, ¿cierto?, la integridad, la seguridad física de la población. Y han habido muchas expresiones de descontento por las condiciones en las que se deben desplazar y permanecer en los lugares donde deben cumplir sus tareas, ¿no? Realmente es muy conflictiva el ejercicio de esta profesión, entraña gran riesgo, hay descontento y entonces si a esta situación le añadimos un repliegue de la policía, bueno, pues vamos a retroceder como Estado probablemente a la barbarie, ¿no? Entonces se estará midiendo esta situación seguramente, ¿no? Y creo que no es algo descabellado el concederle un reconocimiento cuando hay una política salarial tan aberrante, y eso tendríamos que verlo, ¿no? Es decir, muchas instituciones con remuneraciones pero sobredimensionadas, ¿no? Y que no tienen una respuesta, no responden al encargo social, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que replantear la política salarial en áreas de salud, educación, seguridad básico, ¿no? Y bueno, hay ciertas aristocracias laborales en las que hay remuneraciones excesivas, ¿no? Entonces, esto sí tiene que ver con la seguridad, la prevención, el restablecimiento del orden interno. Yo pienso que todos deberíamos verlo, bueno, con aprobación. Gracias, Ricardo. Un gusto conversar contigo. Buen resto de jornada.
Para mí, buenas noches. Muy bien. Tenemos que cerrar el programa antes de medianoche con esta amenaza nuevamente del presidente Luis Arce y este anuncio de hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Se habla de movilización, habrían salido prácticamente más de 200 efectivos policiales de Santa Cruz, ¿no? Rumbo a Cochabamba. Así es, Never, y esperemos de que realmente estos desbloqueos terminen y que si se hay que aplicar toda la fuerza que tiene el Estado con todo lo que la Constitución manda, pues que así sea, ¿no? Muy bien. Buen descanso. Buenas noches. Vamos a buscarle 3 pies al gato.